pediatra sobre la presentación y dosis adecuada para su hijo. Esta tarde estamos en compañía del doctor Aldo Ortega. Él es superintendente de la SUNAFIL, esta nueva entidad reguladora y fiscalizadora creada o adscrita al Ministerio de Trabajo, que va a tener como principal función llevar a cabo los procesos de fiscalización laboral en todo el territorio nacional. Ustedes saben que la creación de la SUNAFIL en su momento dio lugar a un debate importante en la medida de que algunos empresarios o algunos gremios consideraban que nos ubicamos en un contexto en el que el Perú pues tiene una serie de sobrecostos laborales en comparación con varios países de América Latina, y esta presencia de una regulación mucho más estricta pues de alguna manera pone en riesgo el consolidar la formalidad ya alcanzada en base a mayores niveles de flexibilidad. Y además en relación a que las multas que, por una serie de disposiciones laborales se estaban incrementando, también pues generaba una serie de incertidumbres sobre la capacidad que tienen las empresas peruanas de afrontar mayores costos a propósito de la formalidad laboral. Pero más allá de eso, la SUNAFIL ya entró en operaciones hace pocos días, hace unas 2 o 3 semanas oficialmente, y estamos ahora con su titular, el doctor Ortega, que nos va a explicar un poco cuál es la lógica del funcionamiento de la SUNAFIL y si los empresarios deben tener o no temor en cumplir estrictamente con las normas laborales. Doctor Ortega, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su presencia, y creo que es importante que ya ustedes como entidad empiecen un poquito a informarnos cuál va a ser su labor, porque usted sabe, fue testigo de los temores que se generaron con esta creación de la SUNAFIL, porque usted sabe que finalmente el sector formal de nuestra economía es sensiblemente menor que el informal. Y el gran temor que sigue existiendo es que por ajustarle las clavijas al sector formal descuidemos la gran informalidad laboral que todavía afronta el Perú. ¿Cómo ven este tema ustedes? Y luego pasamos a hablar, por supuesto, de la SUNAFIL. Claro, de acuerdo. A ver, dentro de la informalidad es importante reconocer 2 tipos. Una es la subinformalidad, es decir, los trabajadores informales que se encuentran trabajando en empresas formales, y los informales propiamente dichos. Correcto. Nosotros, como Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, estamos enfocándonos en ambos sectores y estamos tratando de diferenciar las medidas para tratar de erradicar o al menos disminuir estas 2 actividades que perjudican en realidad al empresariado. Hablando de la subinformalidad, que me parece un concepto interesante, luego la informalidad, que es la misma que se puede comparar con el tema tributario y en otros aspectos de la vida nacional. ¿No cree usted, porque es un especialista en el tema, que esa subinformalidad obedece, entre otras cosas, a que los costos laborales en el Perú, en el contexto de la región, siguen siendo relativamente altos? O sea, digamos, brindar beneficios a los trabajadores tal y como establece la legislación peruana el día de hoy, en todos los regímenes existentes, desde el régimen general hasta el régimen de pequeña y microempresa, ¿sigue siendo alto en comparación a otros países de la región? De acuerdo, has tocado un tema muy importante, que es el de los sobrecostos laborales, que en realidad está mal llamado sobrecostos en el sentido que es un costo. Así es. ¿No? Porque algo te cuesta o no te cuesta. En este caso estamos hablando de costos laborales no salariales, es decir, adicionales a la remuneración. Si nos ponemos a analizar estos costos laborales no salariales, podemos diferenciar la empresa en régimen general, la empresa en régimen en pequeña empresa y la microempresa. Para la de régimen general, el costo laboral no salarial es del 59%, ¿no? Para la pequeña empresa es del 29%. Y para las microempresas es del 5%. Pero más importante que cuál es el porcentaje adicional a la remuneración, es importante también saber cuántas empresas de este país están afectas o son susceptibles de estos costos adicionales. En el caso del régimen general, solamente estamos hablando del 1% de empresas. Solo el 1%. Pequeñas empresas es el 2%.
y las microempresas es el 97%. Por obvias razones, ¿no? Entonces, el 97% de las empresas de este país son susceptibles solamente del 5% de costos laborales no salariales, ¿no? Entonces, en realidad, no es que la gran mayoría de empresas están afectas a estos costos. En los costos adicionales. laborales no salariales, ¿de qué estamos hablando? Taxativamente, por ejemplo. Ok, estamos hablando de CTS, CTS, vacaciones. gratificaciones, seguridad de salud, asignación familiar, seguro de vida, SENATI y seguro complementario de trabajo-riesgo. Me parece que hayamos detallado eso porque justamente si nos enfocamos en estos costos no salariales que golpean en cierta manera, en el caso de las micro, usted le está diciendo casi el 97%, y a las pequeñas un 20 y tantos por ciento, según lo que usted me está mencionando. Estamos hablando de que justamente la gran masa laboral, digamos, para acceder a la formalidad, tiene este limitante. Por ende, entiendo que la labor de control y fiscalización tiene que llevarse a cabo, pero viendo el bosque en general, la solución no pasaría por flexibilizar esos costos, adaptarlos a una realidad complicada con la peruana para ir exigiéndolos por lo menos de manera progresiva. De acuerdo. Hay que tener en cuenta que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral no es la que elabora la política laboral. Okay. ¿No? Si queremos hacer un símil, es como el Ministerio de Economía con la política tributaria con la SUNAT. Entonces el Ministerio de Trabajo es el encargado de la política, de la rectoría, digamos, de la política de trabajo. Lo que nosotros como superintendencia lo que hacemos es hacer que se cumpla la norma, en primer lugar, pero reconocemos que la normatividad laboral es muy compleja y por lo tanto estamos incorporando un pilar muy importante que es el tema de la orientación o la prevención o la asesoría, no solamente a los empresarios, sino también a los trabajadores, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, estamos ya en este momento, tenemos, por ejemplo, cuatro módulos estamos instalados en 4 centros comerciales en Lima, en todos los centros comerciales de Real Plaza, ya tenemos módulos informativos. Es decir, cualquier persona, cualquier ciudadano, trabajador o empresario, desea hacer alguna consulta justamente porque esta normativa es tan compleja, ya SUNAFIL tiene gente especializada lista para orientar a estas personas. Me parece bien, pero digamos, usted como técnico en la materia pensará que la solución va más allá de la capacitación, es decir, de repente lo que se requiere en el Perú es un reenfoque del tema de la política laboral justamente para acercarlo un poquito más a la realidad. Es más, usted sabe que justamente este tema de los sobrecostos laborales representa un gran escollo para mejorar nuestra competitividad como país, ¿no es cierto? Para lograr que justamente mayor cantidad de unidades productivas se incorporen a la formalidad de una manera mucho más eficiente, ¿no? No sé qué piensa usted. De acuerdo, la superintendencia también tiene la capacidad de realizar, proponer cambios normativos en la política laboral, ¿no? Y eso lo vamos a hacer conforme vayamos avanzando en nuestras operaciones. Vamos a toparnos seguramente con algún tipo de escollo, con algún tipo de inaplicabilidad, y vamos a poder proponer algunas reformas basadas en casuística. Porque como tú bien lo mencionabas, la superintendencia es un ente técnico y como tal va a basarse en evidencia para poder no solamente realizar sus propias operaciones, tanto de fiscalización y de orientación, sino también para proponer nuevas políticas laborales. Ahora que mencionabas el tema de la competitividad, es importante, por ejemplo, si miramos el índice global de competitividad, ¿no? Que es el del World Economic Forum. Y si nosotros comparamos cómo está el Perú en comparación con otros países de Latinoamérica, en realidad solamente nos encontramos por debajo de Chile, ¿no? Si miramos el índice referido a temas laborales, que es el índice llamado eficiencia en los mercados laborales, ¿no? Chile tiene 4.5 y Perú tiene Chile tiene 4.53 y Perú tiene 4.50. Más abajo de Perú se encuentran los demás países de América Latina. Es decir, nosotros estamos casi al nivel de Chile y es más, casi al nivel de los países OCDE, ¿no? Probablemente lo que mide esa encuesta es el sector formal de la economía, probablemente. Pero sí, claro, porque el otro indicador es justamente la informalidad. Así es, mide el sector formal porque son encuestas empresarios, pero también incluye a microempresas, ¿no? Ok, pero vamos a hablar de SUNAFIL entonces.
¿cuáles van a ser sus principales herramientas de trabajo? Una de las cosas que siempre se debatió antes de la creación de SUNAFIL, precisamente, era la base, la herramienta sobre la cual iban a construir esta funcionalidad. Se hablaba incluso de la posibilidad de compartir funciones con SUNAT, ¿no? A efecto de inspecciones laborales. ¿Cómo van a contar con inspecciones propias? La base informativa principal va a ser lo que tiene actualmente el Ministerio más lo que proporciona SUNAT. ¿Cuál va a ser su punto de partida? Nosotros tenemos 3 pilares. El primer pilar, obviamente, es el de la fiscalización laboral, de las visitas inspectivas, que es algo que ha venido siendo históricamente, ¿no? Que las realizaba antes el Ministerio de Trabajo. Esas competencias de fiscalización han pasado a SUNAFIL a partir del 1 de abril en Lima Metropolitana. En el resto del país aún continúan descentralizadas en los gobiernos regionales. El segundo pilar es el de la orientación y prevención que mencionaba. Y el tercer pilar es lo que llamamos inteligencia inspectiva, que justamente ahí es donde entra todo el tema de cruces de bases de datos, por ejemplo, utilizando bases de datos no solamente las del Ministerio de Trabajo, que tiene la planilla electrónica y tiene el sistema de accidentes de trabajo, sino también, por ejemplo, eSalud, SUNAT, vamos a hacer análisis con la ENAO, y en fin, todas las bases de datos que podamos encontrar para poder determinar, índices o indicios de infracciones. Ahora, eso con el sector formal nuevamente es relativamente sencillo, ¿no? Uno tiene identificar las unidades productivas por el movimiento que generan, por los reportes que reciben. El tema es qué se va a hacer con las informales, con las que justamente la SUNAT tampoco tiene mucho éxito, es decir, llegar a la gran masa de nuevos contribuyentes. ¿Qué va a hacer SUNAFIL en ese caso? ¿Seguir los pasos de SUNAT? De acuerdo. Lo que pasa es que la informalidad es un problema muchísimo más complejo que le atañe a un solo sector o que solamente sería para SUNAT o que solamente sería para SUNAFIL, ¿no? Tiene que haber una política de país para atacar la informalidad. ¿Cómo va a actuar SUNAFIL? Como bien mencionaba, por ejemplo, bases de datos. Podemos hablar de la ENAO. En la ENAO sí podemos encontrar los trabajadores que declaran tener un trabajo y no tener un contrato de trabajo. Si eso lo comparamos, por ejemplo, con la planilla electrónica, podemos encontrar cuál es el porcentaje de omisión a esa planilla electrónica, que finalmente es informalidad, ¿no? Otro tema que queremos... ¿Dentro de la formalidad? No. Si fuera el caso. No, es comparando todo el sector trabajador versus la planilla electrónica, que es formal. La diferencia es finalmente informalidad. Correcto. ¿No? Ahora, en el caso, por ejemplo, de otra cosa que queremos hacer dentro de los ejemplos de investigación es realizar estudios sectoriales sobre informalidad. Por ejemplo, en el sector pesca funciona diferente la informalidad que en el sector minero, que en el sector forestal, que en el sector de servicios. Entonces, es importante conocer cuál es la dinámica que existe entre trabajadores y empleadores para poder atacar finalmente esta informalidad. No se trata de tener una receta única a nivel nacional, porque eso es imposible y en verdad no funciona, ¿no? Y es algo que nos viene afectando y viene afectando en realidad la productividad del país también, ¿no? Así es. Permítame una brevísima pausa, doctor Ortega, y seguimos conversando acerca de esta reciente y novísima creación de la SUNAFIL que ya está en funciones. Ya volvemos. Economía en directo llegó gracias a Cemento Sol. Martínez, ¿cómo va la mezcla? Bien, maestro. Consistente como siempre. El dolor se va, la vida toma su lugar. Consulta a su pediatra sobre la presentación y dosis adecuada para su hijo. Seguimos en la compañía del doctor Aldo Ortega, superintendente flamante, superintendente de la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. El día de ayer, el lunes, se celebró justamente el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo le recordaba al doctor Ortega que a propósito de eso, del 2011 está vigente una norma que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú, norma que ha generado muchísima polémica por la gran cantidad de obligaciones que traslada a las empresas formales en el Perú, los nuevos costos que supone, digamos, para la aplicación de esta norma. Entonces, la pregunta que yo le decía al doctor Ortega es si es motivo de celebración o de amenaza este Día Mundial de la Seguridad en el Empleo. ¿Cómo lo están viendo ustedes de la SUNAFIL?
Muy bien, lo que pasa es que la ley de seguridad y salud en el trabajo tiene detractores, obviamente, por el lado de los empresarios, que es bastante dura, ¿no? En ese sentido, hay una conversación constante sobre en qué partes sí se puede flexibilizar esa norma, obviamente sin descuidar la integridad, que es lo que se busca proteger del trabajador, ¿no? Por ejemplo, en febrero se flexibilizó el tema de los médicos ocupacionales, ¿no? Pero a la vez, un tema importante que se aplica no solamente para seguridad y salud en el trabajo, sino también para las otras multas, es que hay un descuento del 90% de si se subsana la infracción en la primera parte, en la parte de la investigación del inspector laboral. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos con la ministra de Trabajo, Ana Jara, realizando justamente un acto de demostración sobre utilización de los equipos de seguridad en construcción civil. Y no sería, ahí quería llegar, ¿no es más inteligente, no tiene más sentido que esta aplicación sea gradual en el sentido de que hay actividades, digamos, económicas, muchas más riesgosas que otras? Bueno, la minería tiene su propia norma, construcción, pero empezar justamente ahí donde hemos visto mayores riesgos o casos de accidentes en el empleo o de desprotección, empezar, digamos, con planes pilotos y luego ir extendiéndolo progresivamente a otras actividades económicas. ¿Por qué hacer una aplicación tan radical y sin diferencias? Digamos, si queremos que esto se aplique, ¿no? Y que, digamos, más bien sea la formalidad lo que se beneficie, no generar incentivos para que la gente se salga pues de la misma, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes esto? Lo que sucede es que cuando se realizan, por ejemplo, inspecciones digamos, a construcción civil, que es más o menos el 14% de los accidentes de trabajo en el Perú, es por accidente de trabajo en construcción civil. Correcto. ¿No? Entonces es uno de las mayores fuentes de accidentes de trabajo. Pero lo que yo quería decir es que estadísticamente, me imagino, usted tiene la data, hay mucho más accidentes en una construcción que en un banco, ¿correcto? Por decir algo. De acuerdo. Entonces yo decía, empecemos por aquellos sectores donde sí requieren una presencia mucho más efectiva del Estado en cuanto a control y fiscalización. Y a los otros vamos haciéndoles un tema mucho más progresivo y que la aplicación sea más bien un incentivo, no un riesgo, digamos, ¿no? No, totalmente de acuerdo en realidad, ¿no? El asunto es ir donde los riesgos son más críticos. Así es. ¿No? Y además obedece también a un tema de números, en el sentido que SUNAFIL en este momento, en Lima Metropolitana, tiene alrededor de 220 inspectores de trabajo. Entonces, para todas las empresas de Lima, en realidad es un número muy bajo si consideramos que tenemos que inspeccionar en temas de seguridad y salud en el trabajo y en temas también de informalidad o en el tema de formalización de empresas. No se van a poder dar abasto, efectivamente. Exactamente. Entonces tienen que priorizar su función necesariamente. Y no solamente en sectores, también priorizamos en temas. Cuando uno va a una empresa, no necesariamente se fiscaliza, digamos, los 80 temas que pueda tener la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sino solamente los más relevantes. En temas de seguridad y salud, dirían entonces ustedes que prioridad básicamente son construcción, me imagino que transportes. ¿En qué áreas serían las que usted considera que hay mayor incidencia de tipo de casos y que van a necesitar que la SUNAFIL esté pendiente? Obviamente, sector construcción civil, minería, eléctricas e hidrocarburos y bueno, sector industrial en general, ¿no? Ya, serían, digamos, las principales focos de atención en esta primera etapa. Así es. Usted hablaba de inspectores, hay 220. Efectivamente es un número muy reducido. Y no solamente eso, en oportunidades hemos visto que incluso muchos de ellos no están debidamente contratados por el propio Ministerio de Trabajo, están en una situación medio de informalidad. Son personas que van a entrar a la planilla de SUNAFIL con todos los derechos, imagino que en el marco de la ley Servir, digamos, debidamente contratados. Claro, SUNAFIL pertenece al régimen laboral de la actividad privada, es decir, al decreto legislativo 728, correcto, lo cual le da a los inspectores de trabajo 14 remuneraciones, 2 gratificaciones, en fin, todos los derechos que le corresponden, todos ya están, como ya pertenecen a SUNAFIL, ya tienen todos esos derechos, y eventualmente vamos a entrar, sí, a la ley del servicio civil una vez que entre en vigencia. Y finalmente, doctor Ortega, una cosa que siempre preocupaba, el tema de las multas. Muchos empleadores y empresas están muy preocupadas
por el monto, o sea, por la gran cantidad, varias UITs, con el riesgo de que eso genere pues algún nivel de descapitalización, sobre todo en el caso de las pequeñas y microempresas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser el criterio para el manejo de multas? En el caso, por ejemplo, de las microempresas, las multas varían entre 10% de la UIT y 150% de la UIT. Es decir, otra diferenciación que se hace es la gravedad de la multa. Existen multas... O sea, retrocedamos. En el caso, la más cara sería el 10% de una UIT. La más barata. La más barata es el 10% de la UIT, por ejemplo, para una multa leve con solamente un trabajador. Y puede llegarse hasta 150 UITs. 150% de la UIT. De una UIT. O sea, digamos, una vez y media más. Así es lo que sería la multa más cara. 1.5 veces la UIT. En el caso, por ejemplo, de una multa muy grave que sea una microempresa de 10 o más trabajadores. Correcto. Ese es para la microempresa. En el caso de la pequeña empresa va desde el 20% de la UIT hasta 17 veces la UIT, y 17 veces es solamente para las empresas con más de 100 trabajadores por una infracción muy grave. ¿Qué es una infracción leve y cuál es una muy grave? Para entender los rangos. Un ejemplo. Una leve, por ejemplo, es... una leve podría ser no tener por ejemplo, hablando de una empresa industrial, no tener en el lugar su libro de sus boletas de pago. No las tiene en el lugar. Entonces, ¿es obligación tenerla en el lugar? ¿Y si una empresa terceriza su acción contable? Claro, lo que pasa es que ahí entramos si hablamos de una tercerización, ya es otro tema, pues, ¿no? A ver, porque lo que pasa es que muchas empresas medianas incluso, su departamento contable no está necesariamente en la empresa, la tiene un grupo de contadores que... Claro, lo que se hace es se da la oportunidad de presentar sus boletas. Si se les da la oportunidad, lo que se hace es un requerimiento solamente para que presente sus boletas, y no hay ninguna multa. Físicamente tenerlo en el local o en la planta. O sea, usted se refiere a que no tenga las boletas dentro del plazo que se les ha requerido para presentarlas. Por ejemplo. Es una falta leve. ¿Y una falta muy grave cuál podría ser? Una falta muy grave, por ejemplo, en temas de seguridad y salud del trabajo, ya que estábamos conversando, es el tema de un accidente de trabajo fatal o que deje a la persona inválida, ¿no? Ya. Y ahí las multas son hasta 150 veces la UIT. En el caso, por ejemplo, de una empresa que no es ni micro ni pequeña, va hasta 540.000 soles, ¿no? Sería la multa más... La multa más alta para una empresa que tiene más de 1.000 trabajadores, ¿no? Por una infracción muy grave que termine en el fallecimiento de un trabajador. Y cuando uno apela a las decisiones de multa de SUNAFIL, en la segunda instancia, ¿cuál sería? La segunda instancia es en la subintendencia. O sea, la primera instancia... A ver, vamos a explicar mejor el proceso para que nos entiendan los televidentes. El inspector de trabajo realiza la investigación y tiene 30 días para realizarla, ¿no? El inspector de trabajo, si encuentra una falta, lo que hace es proponer una multa. Él no la puede determinar, no la puede establecer. Luego, ese expediente pasa al área sancionadora, al área administrativa sancionadora, que evalúa el expediente, recibe los descargos de las empresas y finalmente determina si en verdad se configura o no una multa. Hay un espacio para absolver totalmente el señalamiento del inspector. Totalmente, ¿no? Una vez que si existiera una multa, se emite un acta de infracción, una resolución de multa. Una vez emitida la resolución de multa, hay un plazo determinado para apelar, ¿no? Y si se apelara, entonces eso pasa a la subintendencia la subintendencia regional, ¿no? De SUNAFIL. De SUNAFIL. Ya. Otra vez se puede volver a apelar esa resolución, y hay una tercera instancia administrativa que va a ser el Tribunal de Fiscalización Laboral, que es muy similar al Tribunal Fiscal. Perfecto, y ahí culminaría, digamos, en el ámbito administrativo el proceso. Esa es la tercera instancia administrativa, y hay que recordar que los empresarios tienen la oportunidad de subsanar las infracciones en los diferentes momentos, recibiendo diferentes descuentos. Ya que hablábamos de las instancias administrativas, es 90% durante la investigación, 70% durante la primera instancia y 50% durante la segunda instancia.
para que pueda acogerse con el menor impacto posible. Así es, porque quiero acá resaltar algo importante, que es, SUNAFIL tiene la intención, o sea, la finalidad, la misión que tiene SUNAFIL es de promover el cumplimiento de la normatividad sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. O sea, la multa en realidad viene a ser solamente una herramienta, no viene a ser el fin último de la inspección laboral. O sea, el óptimo para todos, ¿no?, para toda la economía en general, sería que SUNAFIL vaya, inspeccione y no exista ninguna infracción, ¿no? El empresario no solamente se evita la infracción, no solamente se evita la multa, sino que además tiene a su trabajador satisfecho, lo tiene contento. Porque si hablamos de productividad, el trabajador es más productivo por dos razones. Una, porque está contento, una, porque está satisfecho con su trabajo, y la segunda es porque recibe mayor capacitación, ¿no? Un trabajador más capacitado produce más. Pero eso usted sabe que va a depender de cada unidad productiva, de cada propietario, de cada empresa. Y de la formalidad. Exacto. O sea, un empresario que tiene su trabajador informal no lo va a capacitar. Claro. Entonces, por eso también es que nosotros abogamos por eso e instamos a los empresarios y estamos haciendo estudios al respecto para demostrar que un trabajador formal es mucho más productivo que un trabajador informal. Claro que sí. Y te mencionaba, por ejemplo, estos estudios que estamos realizando, ya tenemos resultados parciales. Y hemos comparado trabajadores con contrato y sin contrato, sin importar el tamaño de la empresa, ya sea micro, pequeña, mediano o grande, y encontramos que un trabajador con contrato rinde o es más productivo entre 24 y 58% más que un informal. Por eso que es tan importante, y empecé esta entrevista, doctor Ortega, hablando de la informalidad versus formalidad como el tema crucial en el mercado laboral peruano. Absolutamente. Y creo que es misión tanto del Estado, de las autoridades, como de la opinión pública, poner en debate este tema que es, digamos, determinante para nuestra competitividad. En todo caso, le deseamos la mejor de la suerte en este encargo de SUNAFIL. No es un encargo fácil, es una entidad complicada, poco entendida, pero creo que ustedes van a tener que hacer un gran esfuerzo por difundir digamos, el rol que van a cumplir, el propósito que los anima y ayudar, entre otras cosas, a mejorar nuestra competitividad, que es lo que estamos buscando. Le agradezco mucho y mucha suerte. Muchísimas gracias. Ya estaremos conversando más adelante. Muchas gracias, Daniel. A ustedes también muy amables por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo. Faltan 44 días.